The state of Tennessee has carried out another execution despite serious concerns about the state's lethal injection protocol due to a botched execution last May. The state of Tennessee has executed Anthony Darrell Hines by lethal injection. Happened this morning. El 13 de agosto de 2026. Institución de máxima seguridad River Bend, Nashville, Tennessee. Un hombre está sujeto a una camilla. Agujas. Testigos. Silencio. La sala permanece inmóvil. Y en algún lugar dentro de ese silencio pesan 41 años de preguntas sin respuesta. Su nombre es Anthony Darrell Dugard Hines. Está aquí por lo que ocurrió dentro de una habitación de motel en Kingston Springs, Tennessee, la mañana del 1 de marzo de 1985. Lo que le hicieron a la mujer que estaba en esa habitación, lo que encontraron los investigadores cuando cruzaron aquella puerta, es algo que incluso ahora resulta casi imposible de describir. Múltiples heridas de arma blanca, evidencia de una agresión sexual violenta, un cuerpo envuelto en una sábana manchada de sangre, una bolsa de dinero que había desaparecido, un automóvil que también había desaparecido, una vida que había sido arrebatada. Durante 40 años, Hines le dijo a todo aquel que quisiera escucharlo que él no lo había hecho. Sus abogados señalaron errores en la investigación. Afirmaron que un testigo clave había mentido a la policía, y sostuvieron que su propio abogado defensor había tomado una decisión silenciosa, pero deliberada, una decisión que pudo haberle costado todo a Hines. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó cada uno de esos argumentos, y dijo que las pruebas eran demasiado contundentes para ignorarlas. Así que la pregunta que ha perseguido este caso durante 4 décadas sigue en pie. ¿Pasó el hombre equivocado 40 años esperando morir? Quédate con nosotros, porque al final de esta historia, tendrás que responderlo por ti mismo. Bienvenidos. Y si eres nuevo aquí, este es el lugar donde contamos historias reales de frente, sin rodeos. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún caso. Ahora, volvamos al principio. Para entender lo que se perdió el 1 de marzo de 1985, primero hay que entender quién era Katherine Jean Jenkins. Jean, como la llamaba su familia, era del área de Fairview, Tennessee, una comunidad pequeña y unida, a unos 20 minutos al sur de Kingston Springs. Era esposa, madre, una mujer que mantenía unida a su familia con ambas manos, y que nunca se quejaba del peso que llevaba sobre los hombros. Su esposo había sufrido un derrame cerebral masivo poco después de comenzar su matrimonio. Eso lo obligó a retirarse por incapacidad de su trabajo como mecánico en la Nashville Gas Company. Después del derrame, quedó con fuertes dolores de cabeza. Ya no podía trabajar. Y de pronto, todo recayó sobre Jean. Y ella estuvo a la altura. En su comunidad la conocían como una mujer capaz de hacer que un cheque por incapacidad alcanzara para todo el mes. No era cuestión de suerte. Era disciplina. Era amor convertido en algo práctico. Para 1985, sus 4 hijos ya eran adultos. Su hija Melissa tenía 22 años. Y cuando Melissa recuerda a su madre, no son los grandes momentos los que permanecen, son los pequeños. Una vez, Jean pasó la mañana en el hospital para que le retiraran un bulto benigno del pecho. Esa misma tarde apareció en el partido de softball de Melissa. Nunca se perdía uno, ni una sola vez. Su fe era igual de firme. Quienes la conocían decían que estaba tan entregada a su iglesia en Fairview que habría caminado hasta allí bajo la nieve si hubiera sido necesario. Su iglesia no era simplemente un lugar al que asistía. Era el centro de su mundo. Cuando sus hijos crecieron y la casa comenzó a quedarse en silencio, Jean decidió que quería hacer algo con su tiempo. Consiguió trabajo como camarera de limpieza en el Sebon Motel, en Kingston Springs, junto a la Interestatal 40. Su hermana también trabajaba allí. Así que cada turno significaba pasar tiempo con alguien de su familia. Llevaba allí alrededor de 1 año. Tal vez 2. La mañana del 1 de marzo de 1985, Katherine Jean Jenkins fue a trabajar. Nunca volvería a casa. Ahora hablemos del hombre al otro lado de esta historia. Anthony Darrell Dugard Hines nació alrededor de 1958. Tenía vínculos con el área de Bowling Green, Kentucky. En marzo de 1985 tenía 27 años. A simple vista, era simplemente un hombre de paso por Tennessee.
Nadie en Kingston Springs lo conocía. Nadie en el Sebon Motel había visto antes su rostro. No tenía historia en ese pueblo. Ningún vínculo. Ninguna razón para ser recordado. Pero los registros judiciales y los procedimientos posteriores a su condena mostrarían una imagen muy distinta de quién era realmente Anthony Hines. Su padre se fue cuando él era pequeño. Su madre lo crió en un hogar que estaba lejos de ser estable. Los testimonios de expertos presentados durante sus apelaciones describieron una infancia marcada por la violencia familiar, el abandono y el abuso de sustancias. Durante su adolescencia, quedó documentado que Hines inhalaba gasolina y pegamento. Bebía, consumía drogas. Los cimientos de su vida temprana estaban fracturados en casi todas las direcciones. Años después, las evaluaciones psicológicas le dieron un nombre a ese daño. Hines fue diagnosticado con trastorno de personalidad, depresión y condiciones relacionadas con el trauma. Pero nada de eso salió a la luz durante su juicio original. Solo apareció en los procedimientos posteriores a la condena, mucho después de que un jurado ya hubiera decidido su destino. Sin embargo, había un detalle que no tuvo que esperar a una sala de tribunal para salir a la luz. Los registros judiciales establecen que Hines llevaba consigo un cuchillo de caza oculto debajo de la camisa donde quiera que iba. Una vez, cuando su madre le preguntó por qué siempre estaba armado, él no dudó. Le dijo: «Nunca voy a ningún lugar desnudo. Siempre llevo mi cuchillo». Esa frase aparecería después en documentos presentados ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo que este hombre llevó consigo hasta aquel motel, tanto física como psicológicamente, cambiaría para siempre la vida de una mujer que simplemente había ido a trabajar. En los días previos al 1 de marzo de 1985, Anthony Hines estaba en Raleigh, Carolina del Norte. No tenía dinero. No le alcanzaba para un boleto de autobús. Ni siquiera tenía lo suficiente para llegar hasta donde se dirigía. Así que su novia y la madre de ella intervinieron. Le compraron un boleto de autobús y le dieron $20 para el camino. Su destino era Bowling Green, Kentucky, donde vivía su hermana. Era un viaje sencillo. Nada en él debería haber llamado la atención. Pero la ruta atravesaba Tennessee. Hines hizo una parada en Kingston Springs, un pequeño pueblo a las afueras de Nashville, justo al lado de la Interestatal 40. Se registró en el Sebon Motel. Según los registros judiciales, llegó solo. Llevaba su cuchillo de caza oculto debajo de la camisa, como siempre que viajaba. El motel era pequeño. Había poco personal. Desde afuera, no tenía nada de especial. Pero aquella tarde, el administrador del motel tomó una decisión rutinaria. Antes de irse, le entregó a Katherine Jenkins una bolsa con dinero en efectivo. Ella debía encargarse de las salidas de los huéspedes y dar cambio a quien lo necesitara. Durante ese tiempo, Jean quedó a cargo de la propiedad. En un instante, Jean Jenkins se convirtió en la persona con autoridad dentro del edificio. Y también en quien tenía consigo lo más valioso del lugar. Estaba sola. Hines estaba allí. El cuchillo también. Los registros judiciales muestran que durante las horas previas a la muerte de Katherine Jenkins, todos los elementos comenzaron a encajar. Y ninguno fue accidental. Lo que ocurrió dentro de aquel motel la tarde del 1 de marzo de 1985 es algo que esta historia no puede apresurar. Porque Katherine Jenkins merece algo más que un relato contado a toda velocidad. Y lo que encontraron en aquella habitación, lo que le hicieron, exige que lo recorramos paso a paso. Este caso no involucró a un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa haciendo planes. No hubo cómplices contratados. No hubo conspiradores. Tampoco un elaborado plan trazado con anticipación. Pero los registros judiciales cuentan una historia de decisiones. Decisiones deliberadas. La secuencia está documentada. Hines no tenía dinero para pagar un boleto de autobús. Así que otras personas lo hicieron por él. Su novia y la madre de ella cubrieron el costo y le entregaron $20. Subió a aquel autobús con casi nada en los bolsillos. Pero no iba con las manos vacías. El cuchillo ya estaba oculto debajo de su camisa antes de que siquiera saliera de Raleigh. Los registros judiciales dejan claro que Hines no consiguió aquel cuchillo durante el viaje. Lo llevaba a todas partes. Viajaba con él oculto.
Hablaba de él sin que nadie se lo preguntara. No era algo que hubiera pensado en último momento. Era una costumbre. Y las costumbres como esa no desaparecen al registrarse en un motel. Los $20 que le habían dado no duraron mucho. Para cuando Hines llegó a la casa de su hermana en Bowling Green, ese dinero ya había desaparecido. Pero no estaba sin dinero, ni de cerca. Los registros judiciales muestran que tenía suficiente efectivo para comprar una parrilla para asar, y todavía le quedó dinero. Los familiares que lo vieron aquel día estaban desconcertados. Días antes había necesitado que otros pagaran su boleto de autobús. Ahora gastaba dinero con libertad. Nadie podía explicar de dónde había salido. El arma homicida nunca fue encontrada. Melissa Jenkins cree que terminó en algún lugar del sistema de pozos o cisternas debajo de las cuevas de Kentucky. Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, dale me gusta, deja un comentario y asegúrate de estar suscrito. Ahora vamos a entrar en lo que ocurrió dentro de aquella habitación del motel. A primera hora de la tarde, un hombre de la zona llamado Kenneth Jones llegó al estacionamiento del Sebón. Más tarde les diría a los investigadores que cuando se acercó a la recepción, no había nadie allí. Tomó una llave de habitación, caminó hasta una de las puertas y la abrió. Lo que encontró dentro lo dejó paralizado. Katherine Jan Jenkins estaba allí. Estaba envuelta en una sábana manchada de sangre. No se movía. Nunca volvería a hacerlo. La autopsia confirmó lo que ninguna familia debería tener que escuchar. Jean había sufrido múltiples heridas profundas de cuchillo en el pecho, la cavidad abdominal y los genitales. Había sido violada. Su billetera había desaparecido. También sus llaves del automóvil. La bolsa de dinero que el administrador le había dejado estaba desaparecida. Y su automóvil también. Otro empleado del Sebón había visto a un hombre salir del estacionamiento en el vehículo de Jenkins poco antes de que Jones hiciera el descubrimiento. El empleado intentó seguirlo. El automóvil aceleró y desapareció. Más tarde, esa misma tarde, un grupo de viajeros encontró a un hombre parado al costado de la carretera. Había un automóvil averiado cerca. El hombre era Anthony Hines. Su camisa estaba manchada de sangre seca. Llevaba una chaqueta doblada. Los viajeros lo describieron como nervioso. Se contradecía constantemente. Hablaba sin parar. Les dijo que había comprado el automóvil a una anciana por unos cientos de dólares. Ellos lo llevaron en dirección a Bowling Green. Cuando Hines llegó a la casa de su hermana, la sangre en su camisa era evidente. Le dijo que había apuñalado a alguien en el motel, pero afirmó que se trataba de un empleado hombre que lo había atacado primero. Y no solo se lo contó. Se levantó y mostró físicamente cómo lo había hecho. También tenía las distintivas llaves del automóvil de Jenkins. Y a pesar de que apenas unos días antes había necesitado que la madre de su novia pagara su boleto de autobús, ahora tenía suficiente dinero para salir y comprar una parrilla. Cuando finalmente las autoridades dieron con él y se entregó, sus primeras palabras espontáneas al sheriff fueron que había tomado el automóvil, pero no había asesinado a la mujer. Entonces su historia volvió a cambiar. Le dijo al sheriff que confesaría el asesinato si podía garantizarle la pena de muerte. Lo que los investigadores encontraron después, de vuelta en aquella habitación del motel, sellaría su destino de una manera que ningún jurado podría ignorar. Las pruebas no permanecieron ocultas durante mucho tiempo. La billetera de Katherine Jenkins fue encontrada junto a la carretera donde Hines había abandonado su automóvil después de que se averiara. Estaba allí, a plena vista, a un lado del camino, no muy lejos del lugar donde los viajeros lo habían recogido. De vuelta en el Sebón Motel, los investigadores registraron la habitación de Hines. Lo que encontraron en las paredes los dejó desconcertados. Había marcas de cuchillo. Varias. Cuando un investigador señaló directamente las marcas y le preguntó a Hines por los daños, él no dudó. No fingió ignorancia. Sin que nadie le pidiera que las describiera, las llamó marcas de cuchillo. El llavero distintivo del automóvil de Jenkins, el mismo que ella llevaba consigo el día de su muerte, fue encontrado en posesión de Hines. Los familiares en Bowling Green lo reconocieron de inmediato. Lo identificaron apenas lo vieron. Para entonces, esos mismos familiares ya habían visto suficiente para saber que algo estaba muy mal.
la sangre en su camisa, el dinero que no podía explicar, las llaves del automóvil, la demostración física de cómo había apuñalado a alguien. Todos serían llamados después como testigos. Todos habían visto lo mismo con sus propios ojos. De vuelta en Fairview, Tennessee, la familia Jenkins todavía no sabía lo que había ocurrido. Melissa Jenkins acababa de regresar de un día de trabajo en Vanderbilt. Menos de una hora después, alguien llamó a la puerta. Era Marvin Crouch, una figura muy conocida en la comunidad, cuyo nieto más tarde se convertiría en fiscal de distrito. Entró a la casa. Él y el padre de Melissa se dirigieron a la sala. Melissa había comenzado a caminar hacia su habitación cuando escuchó hablar a Crouch. «Tengo malas noticias para ti. Jean fue apuñalada». La voz de su padre se quebró cuando preguntó, ¿está muerta? Sí, respondió Crouch. Lo está. La comunidad apareció. Amigos, miembros de la iglesia, vecinos. Todos llenaron aquella casa. Catherine Jenkins fue sepultada en Harpeth Hills Memory Gardens. Se calcula que unas 200 personas acudieron para despedirse de una mujer que había vivido toda su vida de manera tranquila y humilde. Melissa intentó seguir adelante. Se inscribió en la universidad. No duró mucho. Pasó de un trabajo a otro. Seguridad, tiendas, lavando platos. Nada funcionaba. Finalmente empacó sus cosas y se mudó a unos 1.300 kilómetros de Tennessee, en parte para escapar del peso de lo ocurrido. Incluso ahora, cada vez que visita a su familia, tiene que pasar en automóvil por el lugar donde murió su madre. Desde el principio, esta investigación tuvo problemas. Años después, documentos judiciales describirían la escena del crimen del Sebón Motel como mal administrada. El manejo de las pruebas estuvo por debajo de lo que un caso de esa gravedad exigía. Y el médico forense principal que trabajó en la escena, el doctor cuyos hallazgos ayudarían a construir el caso de la fiscalía, más tarde perdió su licencia médica por conducta profesional indebida, incluida la falsificación de pruebas. Ese detalle no salió a la luz sino hasta décadas después, oculto dentro de una petición de clemencia presentada por Hines. Y luego estaba Kenneth Jones. Jones le contó a la policía una historia sencilla. Dijo que había pasado por el Sebón para visitar a los dueños del motel. No encontró a nadie en la recepción. Tomó una llave de habitación para usar el baño. Abrió una puerta y encontró el cuerpo. Después llamó a las autoridades. Pero su cronología no coincidía del todo con el relato de los primeros socorristas. El abogado defensor de Hines durante el juicio original notó las discrepancias y las señaló ante el jurado. Lo que no les contó, lo que decidió dejar completamente fuera, fue la verdadera razón por la que Jones estaba en aquel motel. Según los procedimientos posteriores a la condena, el propio abogado defensor designado por el Estado ya sabía que Jones no había llegado solo. Jones había ido a encontrarse con una mujer que no era su esposa. El abogado sabía de la relación, pero tomó la decisión deliberada de no investigarla, aparentemente para evitar que Jones tuviera que soportar la vergüenza de que la relación saliera a la luz en un tribunal. Jones también tenía una relación personal de muchos años con el sheriff local. El equipo legal de Hines argumentaría después que esa conexión había influido en la profundidad con la que Jones fue investigado. A pesar de todo eso, las pruebas físicas contra Hines seguían siendo considerables. La camisa ensangrentada, el automóvil robado, el dinero de Jenkins, su llavero, las marcas de cuchillo, los familiares que lo escucharon describir el apuñalamiento con sus propias palabras, y sus propias declaraciones cambiantes ante las autoridades. El caso llegó a juicio en 1986. No tomó mucho tiempo. Pasaron los años antes de que saliera a la luz toda la verdad. Y cuando finalmente apareció, no vino de un nuevo sospechoso. No surgió de nuevas pruebas forenses ni de una confesión inesperada. Vino de Kenneth Jones. Durante la revisión posterior a la condena, mucho después de que el juicio hubiera terminado, Jones finalmente admitió algo que nunca había contado a la policía el día en que murió Catherine Jenkins. No había estado en el Sebón Motel por casualidad. Tampoco había pasado simplemente a visitar a los dueños. Los registros judiciales revelaron que Jones llevaba casi todos los domingos durante al menos 2 años visitando aquel motel para encontrarse con una mujer que no era su esposa.
El personal del motel lo conocía. Tenía una rutina. Era una cara familiar. El 1 de marzo de 1985, llegó acompañado de aquella mujer y encontró la recepción vacía. Esperaron, primero en el motel y después en un restaurante cercano. Cuando Jones perdió la paciencia, regresó solo, tomó una llave de habitación por su cuenta y caminó hasta la puerta de una de las habitaciones. La abrió y encontró el cuerpo de Jenkins. La mujer que lo acompañaba se había quedado afuera. Desde allí observó, a través de las cortinas abiertas, cómo Jones entraba en la habitación y salía rápidamente. Después, Jones llamó a las autoridades, llevó a su acompañante hasta su casa y regresó al motel para encontrarse con el sheriff. El equipo legal de Hines se aferró a esta información. Argumentaron que toda la verdad sobre Jones debió haberse presentado ante el jurado original. Pero los tribunales de Tennessee analizaron la misma información y llegaron a una conclusión completamente diferente. Jones ahora tenía una testigo que confirmaba su versión. Tenía una rutina establecida en aquel motel, y había sido él quien había denunciado el crimen. Los tribunales determinaron que la nueva información hacía que Jones pareciera menos sospechoso, no más. Hines ya se había entregado a las autoridades. Ya había admitido haber tomado el automóvil de Jenkins. El arresto nunca estuvo en discusión. La única batalla que quedaba era si la condena se mantendría. En 1986, un jurado del condado de Chatham emitió su veredicto. Anthony Darrell Duggar Hines fue declarado culpable de asesinato en primer grado durante la comisión de un delito grave. La sentencia fue la pena de muerte. Apenas había salido de la sala cuando comenzó la batalla legal. El argumento de Hines después de su condena se basaba en una acusación central. Su abogado original le había fallado. Específicamente, que no había investigado a fondo a Kenneth Jones y que no había presentado ante el jurado toda la verdad sobre la presencia de Jones en el Sebon Motel. El estándar legal que invocó provenía de Strickland contra Washington, una decisión histórica de 1984 que establece que los abogados defensores deben cumplir un nivel mínimo de competencia y diligencia. Los tribunales estatales de Tennessee no se convencieron. Examinaron las pruebas físicas. La camisa ensangrentada, el automóvil robado, el dinero robado, el llavero, las marcas de cuchillo, los familiares que habían escuchado al propio Hines describir el asesinato, sus declaraciones cambiantes. Los tribunales calificaron de inverosímil la posibilidad de que Kenneth Jones fuera el verdadero asesino. Señalaron que Jones había denunciado el crimen personalmente, en un lugar público donde el personal ya conocía su rostro, y que además había una testigo capaz de explicar sus movimientos. Los tribunales estatales dijeron que no, y lo dejaron claro. Pero en 2020, un panel dividido de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos llegó a una conclusión diferente. El panel falló a favor de Hines. Determinó que una investigación más exhaustiva sobre Jones podría haber ayudado a la defensa a presentarlo de manera creíble como sospechoso alternativo. El Sexto Circuito dijo que Hines tenía derecho a un nuevo juicio. Tennessee apeló directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En 2021, la Corte Suprema revocó la decisión del Sexto Circuito en un fallo de 8 votos contra 1. La jueza Sonia Sotomayor fue la única en disentir, sin presentar comentarios escritos. La opinión de la mayoría fue directa y contundente. El Sexto Circuito, dijo la Corte, había ignorado las pruebas abrumadoras de culpabilidad, y no tenía fundamento legal para revocar la conclusión de Tennessee. La Corte señaló específicamente la huida de Hines con una camisa manchada de sangre, el vehículo robado, el dinero robado y lo que describió como sus historias que cambiaban constantemente sobre haber apuñalado y robado a distintas personas el día del crimen. La posibilidad de obtener un recurso federal de habeas corpus había desaparecido. Todas las puertas legales habían sido intentadas. Cada argumento había sido escuchado. El equipo legal de Hines dirigió entonces su atención a lo único que quedaba, la ejecución. Anthony Darrell Duggar Hines llegó al corredor de la muerte de Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, Tennessee, en 1986. Permanecería allí durante casi 4 décadas. Mientras presentaba una apelación tras otra, los hijos de Katherine Jenkins seguían envejeciendo.
Construyeron sus propias vidas. Tuvieron hijos y nietos. Asistieron a funerales, celebraciones y todos los momentos intermedios, mientras esperaban que el sistema cumpliera aquello que un jurado había decidido en 1986. Entonces, en diciembre de 2025, Hines sufrió varios derrames cerebrales. Cuando se acercó la fecha de su ejecución, los documentos presentados ante los tribunales describían una situación grave. Había perdido la visión de su ojo izquierdo. No podía caminar sin ayuda. Pasaba gran parte del tiempo confinado a una cama. Sus abogados argumentaron que su deteriorado estado físico hacía que ejecutarlo fuera una violación constitucional. Sostenían que el estado de Tennessee no podía ejecutar legalmente a un hombre en esas condiciones. El argumento tenía un peso adicional por algo que había ocurrido apenas unos meses antes. En mayo de 2026, Tennessee había intentado ejecutar a Tony Carruthers. La ejecución falló. El médico involucrado, el Dr. Mark Walton Fowler, no pudo establecer una vía intravenosa de respaldo. También fracasó un intento de colocar una vía central. Carruthers recibió un aplazamiento. Los abogados de Hines, entre ellos Kit Thomas, quien había preparado un documento de 158 páginas cuestionando las credenciales del comisionado de ejecuciones Frank Estrada, argumentaron que Hines enfrentaba un riesgo igual o incluso mayor. Sus derrames habían dejado sus venas en condiciones mucho peores que las de Carruthers. La Corte Suprema de Tennessee rechazó la solicitud para suspender la ejecución. El gobernador Bill Lee defendió el protocolo y decidió no intervenir. La ejecución quedó confirmada para las 10 de la mañana del 13 de agosto de 2026. La mañana del 13 de agosto de 2026, Anthony Darrell Dugard Hines recibió su última comida. Pidió pollo frito, puré de papas con salsa de carne, pastel con chispas de chocolate y té dulce. A las 10 de la mañana, estaba en la cámara de ejecución de Riverbend Maximum Security Institution. Los testigos estaban en sus lugares. La sala permanecía en silencio. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, Hines no habló del caso. No habló de Katherine Jenkins. No habló de 40 años de apelaciones, de sus declaraciones de inocencia ni de la Corte Suprema. Dijo 5 palabras. Díganle hola a mi hijo. A las 10:43 de la mañana, Anthony Darrell Dugard Hines fue declarado muerto. La inyección letal se llevó a cabo sin las complicaciones que habían interrumpido la ejecución de Carruthers 3 meses antes. No hubo retrasos reportados. No fallaron las vías. El proceso que la familia Jenkins había esperado durante 41 años finalmente llegó a su fin. Fuera de los muros de Riverbend, la familia de Katherine Jean Jenkins recibió su respuesta. La respuesta que había esperado desde 1985. No llegó con celebración, tampoco con un alivio capaz de borrar el dolor. Llegó con el conocimiento silencioso y agotador de que el capítulo legal de la historia de su madre finalmente había terminado. 41 años. Una última comida. 5 palabras. Y después, silencio. Melissa Jenkins dijo que se había preguntado todos los días cómo afectaría la ejecución a su vida. No tenía una respuesta. Lo que sí sabía era algo mucho más sencillo que cualquier decisión judicial. Recordaba el olor del pastel de crema y arándanos de su madre cuando salía del horno. Recordaba lo que sentía al levantar la mirada desde un campo de softball y ver allí a Jean. Recordaba a una mujer capaz de hacer que un cheque por incapacidad alcanzara para todo el mes. Una mujer que caminaba hasta la iglesia bajo la nieve porque nada iba a impedirle vivir su fe. Esa mujer ya no está. Se fue en 1985. Un hombre pasó 40 años negando aquello que un jurado y la Corte Suprema de Estados Unidos dijeron que había hecho. Una familia pasó 40 años esperando. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Y quienes quedaron atrás son los que tienen que cargar con el peso de ambas. ¿Qué momento de esta historia te impactó más? ¿Y crees que pasar 40 años en el corredor de la muerte es justicia, o es algo completamente distinto? Cuéntanos en los comentarios. Si esta historia te impactó, dale me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo caso. Nos vemos allí.